El controvertido eurodiputado y agitador de las redes sociales, Alvise Pérez, ha sido condenado a pagar una indemnización de 60.000 euros al exministro socialista José Luis Ábalos. Esta sentencia, que ha caído como una bomba en los círculos políticos y mediáticos, es el resultado de un largo proceso judicial que se remonta a octubre de 2021, cuando Pérez publicó en su cuenta de Twitter 2 fotografías de Ábalos en la terraza de su vivienda, acompañadas de un texto que insinuaba problemas de salud mental del entonces ministro de Transportes. La jueza del Juzgado de Primera Instancia número 103 de Madrid, María de los Ángeles Martín, no ha escatimado palabras al calificar las acciones de Pérez como una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad personal y familiar de Ábalos. La magistrada ha sido contundente al afirmar que las fotografías, tomadas en el ámbito estrictamente privado del exministro, carecían de ningún interés ni relevancia pública. Esta sentencia no solo representa un duro golpe para Pérez, sino que también plantea importantes cuestiones sobre los límites de la libertad de expresión en las redes sociales y el respeto a la privacidad de las figuras públicas. El caso Alvise Ábalos es solo la punta del iceberg de una problemática mucho más amplia que afecta a la sociedad española en la era digital. La facilidad con la que se pueden difundir imágenes y comentarios potencialmente difamatorios en las redes sociales ha creado un terreno fértil para el acoso, la difamación y la vulneración de derechos fundamentales. Esta sentencia podría sentar un precedente importante en la lucha contra el uso indebido de las plataformas digitales como armas de destrucción de reputaciones. Sin embargo, no podemos ignorar el contexto político en el que se desarrolla este caso. El gobierno de Pedro Sánchez, del que Ábalos formó parte como ministro de Transportes, ha sido objeto de numerosas críticas por su gestión de diversos asuntos, desde la crisis económica hasta los escándalos de corrupción. La condena a Pérez, aunque jurídicamente justificada, podría ser interpretada por algunos sectores como un intento de silenciar a las voces críticas con el Ejecutivo. Es innegable que el gobierno de Sánchez ha mostrado una tendencia preocupante a tratar de controlar la narrativa en los medios de comunicación y las redes sociales. La reciente aprobación de la polémica Ley Mordaza Digital es un claro ejemplo de cómo el Ejecutivo busca limitar la libertad de expresión en el ámbito digital bajo el pretexto de combatir la desinformación. En este contexto, la condena a Pérez podría ser vista como otra herramienta más en el arsenal del gobierno para acallar a sus detractores. No obstante, es importante distinguir entre la crítica legítima y necesaria a un gobierno y las acciones que vulneran los derechos fundamentales de las personas, sean estas figuras públicas o no. La publicación de fotografías privadas y la insinuación de problemas de salud mental sin fundamento cruzan una línea que no debería ser traspasada en una sociedad democrática. La sentencia contra Pérez nos recuerda que la libertad de expresión, aunque fundamental, no es un derecho absoluto y debe ejercerse con responsabilidad. El caso también pone de manifiesto la compleja relación entre la política y las redes sociales en la España contemporánea. Figuras como Alvise Pérez han ganado una considerable influencia en plataformas como Twitter, donde sus publicaciones pueden alcanzar a millones de personas en cuestión de minutos. Esta nueva realidad plantea desafíos significativos para el sistema político tradicional y para la forma en que se ejerce el periodismo en la era digital. El gobierno de Sánchez, en lugar de abordar estos desafíos de manera constructiva, parece haber optado por una estrategia de confrontación y control. La creación de organismos como la Oficina de Coordinación contra la Desinformación, vista por muchos como un intento de establecer un Ministerio de la Verdad, ha generado preocupación entre defensores de la libertad de prensa y expresión. En este sentido, la condena a Pérez podría ser interpretada como una victoria para aquellos que abogan por un mayor control gubernamental sobre el discurso en línea. Sin embargo, es crucial no perder de vista que la sentencia se basa en la vulneración de derechos fundamentales y no en el contenido político de las publicaciones de Pérez. La jueza ha sido clara al señalar que el eurodiputado no tiene patente de corso para insultar o menospreciar a su rival político. Esta distinción es fundamental para entender que la crítica política, por mordaz que sea, debe respetar ciertos límites para no caer en el terreno de la difamación o la invasión de la privacidad.
El caso Alvise Ábalos también nos obliga a reflexionar sobre el papel de las redes sociales en la configuración de la opinión pública y el debate político. La viralización de contenidos sensacionalistas o difamatorios puede tener consecuencias devastadoras para las personas afectadas, sean estas figuras públicas o ciudadanos comunes. La facilidad con la que se pueden difundir rumores, medias verdades o directamente mentiras en plataformas como Twitter plantea serios desafíos para la calidad del debate democrático. En este sentido, la condena a Pérez podría servir como un llamado de atención para todos aquellos que utilizan las redes sociales como plataforma de expresión política. La sentencia nos recuerda que, incluso en el aparentemente anárquico mundo digital, existen límites legales y éticos que deben ser respetados. La libertad de expresión, pilar fundamental de cualquier democracia, conlleva también una responsabilidad ineludible. No obstante, es importante señalar que la solución a estos problemas no puede venir únicamente de la vía judicial o de la regulación gubernamental. El caso Alvise Ábalos pone de manifiesto la necesidad de una mayor educación digital y mediática que permita a los ciudadanos navegar de manera crítica y responsable por el océano de información y desinformación que caracteriza a las redes sociales. El gobierno de Sánchez, en lugar de centrarse en medidas punitivas o restrictivas, debería apostar por políticas que fomenten la alfabetización mediática y el pensamiento crítico. Solo así podremos construir una sociedad capaz de discernir entre la crítica legítima y la difamación, entre la información veraz y la manipulación interesada. La condena a Pérez también nos obliga a reflexionar sobre el estado del periodismo en la era digital. La línea que separa a los periodistas profesionales de los influencers y agitadores digitales se ha vuelto cada vez más difusa. Figuras como Alvise Pérez, que no cuentan con formación periodística pero gozan de una considerable influencia en las redes, plantean nuevos desafíos para la regulación de la profesión y la protección de la libertad de prensa. En este contexto, es fundamental que los medios de comunicación tradicionales reafirmen su compromiso con la ética periodística y la verificación rigurosa de la información. El sensacionalismo y la búsqueda del clic fácil no pueden ser la norma en un panorama mediático ya de por sí saturado de ruido y desinformación. Los periodistas profesionales tienen la responsabilidad de elevar el nivel del debate público, no de rebajarlo al nivel de las peleas de patio de colegio que a menudo caracterizan las discusiones en redes sociales. El gobierno de Sánchez, por su parte, debe resistir la tentación de utilizar casos como el de Alvise Ábalos como excusa para imponer mayores restricciones a la libertad de expresión. La democracia española, aún joven y en constante evolución, no puede permitirse el lujo de retroceder en la protección de las libertades fundamentales. La crítica, incluso cuando es incómoda o desagradable para el poder, es el oxígeno que mantiene viva la democracia. Es innegable que el caso Alvise Ábalos ha generado un intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión en la era digital. Algunos ven en la condena a Pérez un triunfo de la justicia y una protección necesaria de los derechos individuales. Otros, sin embargo, temen que esta sentencia pueda sentar un precedente peligroso que limite la capacidad de los ciudadanos para criticar a sus representantes políticos. Lo cierto es que este caso pone de manifiesto la necesidad de encontrar un equilibrio delicado entre la protección de los derechos individuales y la salvaguarda de la libertad de expresión. En una sociedad democrática, ambos principios son igualmente importantes y no pueden ser sacrificados en aras del otro. El desafío para el sistema judicial, los legisladores y la sociedad en su conjunto es encontrar ese punto de equilibrio en un panorama mediático en constante evolución. La condena a Pérez también nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad de las plataformas de redes sociales en la moderación del contenido que se publica en ellas. Twitter, Facebook y otras redes han sido criticadas por su aparente falta de acción frente a la difusión de contenidos difamatorios o que vulneran la privacidad de las personas. ¿Deberían estas plataformas asumir un papel más activo en la prevención de este tipo de situaciones? ¿O eso supondría otorgarles un poder excesivo sobre el discurso público? Estas son preguntas complejas que no tienen respuestas fáciles.
Lo que está claro es que el caso Alvise Ábalos ha abierto una caja de Pandora que obligará a la sociedad española a replantearse muchas de sus asunciones sobre la libertad de expresión, la privacidad y el papel de las redes sociales en el debate público. En medio de todo este debate, no podemos perder de vista el impacto humano de casos como este. Más allá de las consideraciones legales y políticas, estamos hablando de personas reales cuyas vidas pueden verse profundamente afectadas por la difusión de información privada o difamatoria en las redes sociales. La sentencia contra Pérez nos recuerda que detrás de cada tuit o publicación hay seres humanos con derechos y dignidad que deben ser respetados. El gobierno de Sánchez, en lugar de utilizar este caso como munición en su guerra particular contra los medios críticos, debería aprovechar la oportunidad para liderar un debate nacional sobre ética digital y responsabilidad en las redes sociales. Es hora de que España, como sociedad, reflexione seriamente sobre cómo queremos que sea nuestro ecosistema digital y qué valores queremos que lo rijan. En última instancia, el caso Alvise Ábalos nos recuerda que la democracia es un sistema frágil que requiere de un cuidado constante. La libertad de expresión, pilar fundamental de cualquier sociedad libre, debe ser protegida con uñas y dientes. Pero esa protección no puede ser a costa de otros derechos igualmente fundamentales como la privacidad o la dignidad personal. Encontrar el equilibrio adecuado es el gran desafío al que nos enfrentamos como sociedad en la era digital. Mientras tanto, el gobierno de Sánchez debe resistir la tentación de utilizar este caso como justificación para imponer mayores restricciones a la libertad de expresión. La democracia española ha recorrido un largo camino desde los días oscuros de la dictadura, y retroceder en la protección de las libertades fundamentales sería un error histórico que podría tener consecuencias devastadoras para el futuro del país. En conclusión, el caso Alvise Ábalos es mucho más que una simple disputa legal entre un político y un influencer. Es un espejo que refleja los desafíos y contradicciones de la sociedad española en la era digital. Nos obliga a replantearnos nuestras nociones de privacidad, libertad de expresión y responsabilidad en las redes sociales. Y, sobre todo, nos recuerda que en el vertiginoso mundo digital, los valores fundamentales de respeto, dignidad y ética siguen siendo tan importantes como siempre. El desafío para todos nosotros, ciudadanos, políticos y creadores de contenido, es estar a la altura de estos valores en cada interacción digital que tengamos.